nueva tierra. Y también vimos que para nosotros como creyentes no debe ser motivo de angustia o de tristeza leer el Apocalipsis, sino motivo de gozo, de dicha, ya que en más de una ocasión se nos menciona la palabra dichoso, bienaventurado, gozoso, según la traducción que ustedes tengan. Vemos que hay dicha en leer el Apocalipsis, y también hay dicha en escucharla. Hay dicha en morir en el Señor. Hay dicha en tener una vida cambiada, transformada por las advertencias que se nos dan ahí. También hay dicha para aquellos que seremos convidados a las bodas del Cordero. También hay dicha en participar en la primera resurrección, y todo el libro del Apocalipsis nos tiene que llevar a meditar en lo que estamos haciendo, a meditar respecto de nuestra fe, a purificar nuestra fe, a santificarnos, porque el Señor viene pronto, y debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras acciones, y el libro del Apocalipsis nos tiene que llevar a eso, a cambiar aquello que está incorrecto en nuestra vida, a lavar nuestras acciones para presentarnos limpios delante del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje en la primera epístola del apóstol Juan. Nos dice en el capítulo 2: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. El apóstol Juan veía que en sus días, y nosotros vemos al día de hoy, que siguen habiendo muchas personas que están en contra de la fe, que están en contra de Cristo, que son anticristos, pero que ninguno de ellos, ni los que estaban en el tiempo de Juan, ni los que están el día de hoy, son el anticristo, el anticristo. Este prefijo anti puede significar en contra de o en lugar de, cualquiera de las dos cosas. Entonces, este personaje vendrá de manera abierta en contra del Señor Jesucristo, pero también al ser esta palabra en lugar de, es una persona que vendrá fingiendo ser el escogido, el Mesías, es una imitación del Mesías. Y nosotros vemos que normalmente, como les he enseñado, las palabras tienen un significado único, pero en este caso nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad el anticristo pretenderá ser las dos, pretenderá imitar a Cristo, pero también estar en contra de él, en contra de Cristo. Entonces, el día de hoy hablaremos precisamente de ese personaje del cual normalmente no hablo mucho. Para mí es el innombrable, ¿verdad? Entonces el día de hoy hablaremos del innombrable, ¿verdad? Pero no de aquel que gobernó a México hace algunos años, sino de otro personaje bíblico, porque el que gobernó a México no es bíblico, pero este sí, del cual se nos habla en la Biblia, que es un hombre engañoso. El día de hoy nuestro mensaje, nuestra enseñanza será alrededor de el anticristo. Entonces, en aquel tiempo habían muchas personas que estaban en contra de Cristo. El día de hoy hay muchas personas en contra de Cristo, pero surgirá uno que hará cosas excepcionales, que hará cosas sumamente terribles, de las cuales nos empieza a hablar Daniel. En el capítulo 9 nosotros tenemos que dice Daniel en el versículo 27, durante un 7, como lo vimos en mensajes anteriores, la traducción correcta es 7, durante un 7, y como ya estuvimos también en predicaciones anteriores estudiando, son 7 años, durante un 7 ese gobernante hará un pacto con muchos. Entonces dentro de esos muchos estará el mismo Israel, hará un pacto con muchas naciones, incluyendo a Israel mismo, pero a medio 7, es decir, 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios,
hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces, él fingirá ser un salvador, pero estará totalmente y abiertamente en contra de Jesucristo y en contra de los santos. Va a perseguir de la misma manera a Israel a los 3 años y medio, ya que pondrá también fin a los sacrificios y ofrendas. Daniel nos ofrece mucha información detallada respecto del anticristo en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos en Daniel 7, en los versículos 8 y 21, dice la Escritura: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces, este personaje será un gobernante blasfemo, un político blasfemo, un cuerno pequeño que hablará cosas elocuentes, jactanciosas, y que también librará una guerra en contra de los santos de Dios. Es un príncipe perverso. Versículo 26 dice: después de los 72 sietes se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces este gobernante le quitará la vida al príncipe elegido. ¿Cuál príncipe? El Señor Jesucristo, según vimos en una predicación anterior. Este se quedará, Jesucristo, se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no sucederá. Entonces, ese príncipe perverso, nosotros hemos visto que históricamente surgió de Roma, porque quien destruyó el templo del cual se nos habla en Daniel 9:26 fue precisamente un gobernante romano. Este príncipe en el futuro hará un pacto con los judíos, pero va a romper ese pacto, como lo vimos anteriormente, a la mitad de ese periodo, y terminará los sacrificios y vendrá una asolación del templo, según vemos en Daniel 11, versículos del 36 en adelante. El rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas en contra, o dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Entonces, vemos aquí cómo este rey que vendrá en el futuro va a ser exaltado y se va a sentir superior a cualquier dios, incluso al Dios de dioses, al Dios que nosotros adoramos. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Entonces no gobernará por siempre, sino únicamente, como el mismo Daniel lo profetiza, por estos 7 años. Y al final de este periodo vendrá la ira de Dios. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios al que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Entonces, él se creerá Dios, se hará pasar por Dios. Este rey es al que nosotros reconocemos como el anticristo. En su lugar, adorará al Dios de las fortalezas. Entonces, en lugar de adorar al Dios de los antepasados, de él o de cualquier otra persona, adorará al Dios de las fortalezas. ¿Cuál es el Dios de las fortalezas? El diablo o Satanás. ¿De cuáles fortalezas? De las fortalezas malignas. Honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un Dios extraño, es decir, de un Dios que no adoraban los judíos, de un Dios que no adoraban los gentiles, pero principalmente a un Dios que no es el Dios de los judíos, atacará las fortalezas más poderosas
y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Entonces vemos que a todos aquellos que reconozcan a Satanás como Dios, que lo honren, el anticristo les va a dar la oportunidad de ser ¿qué? Gobernantes, regidores, les va a dar tierra. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate con el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra, invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país, es decir, Jerusalén, Israel, y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos, extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Entonces nosotros vemos cómo el gobierno del anticristo será un gobierno mundial. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes desde el este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero allí le llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Entonces, este rey obstinado se va a autoexaltar, hablará en contra de Dios, rechazará a cualquier dios rival y solamente dejará que se exalte, que se adore a Satanás. Eso es lo que Daniel nos habla en el Antiguo Testamento respecto del anticristo. Pero nosotros tenemos que el apóstol Pablo, que tenía por supuesto un conocimiento del libro de Daniel y de lo que el Señor Jesucristo le dejó saber, se refiere al anticristo de la siguiente manera. Y nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, nosotros creemos, y recién predicaciones anteriores enseñamos que antes de que venga el tiempo de la tribulación, primeramente tiene que venir la revelación contra Dios y primeramente se tiene que manifestar el hombre de maldad. ¿Quién es el hombre de maldad? El anticristo. Entonces, apoyándose en estos pasajes de Daniel capítulo 9 y 11, Pablo nos deja saber que hay una relación entre este hombre y la llegada del día del Señor. En misma carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Hablaremos en una predicación posterior de qué es el día del Señor. Pero el día del Señor no vendrá, sino que antes vendrá, ¿quién? El anticristo. No puede llegar el día del Señor, sino que antes vendrá el anticristo. Es una persona que se opone ¿a quién? A Cristo, que se opone a Dios Padre, como esta misma carta nos enseña en el versículo 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Si ustedes se dan cuenta, esto que nos dice Pablo es exactamente lo mismo que nos dice Daniel.
Este es un hombre que pretende ser Dios y que se levanta en contra de todo lo que sea Dios. Entonces, llegará un momento en el que el anticristo será tan rudo que no va a permitir que se adore a nadie ni a nada. Olvídate de que el día de hoy se adoran a muchas cosas o personas. El día de hoy se adoran a muchos ídolos. Pero cuando venga el anticristo no va a permitir que se adore a nadie ni a nada. Va a ser rudo. Oye, que si San Judas, que si San Martín de Porres, que si Santa Catarina, que si Santa Cecilia, que si San Hugo, que si Santa Jessica, o sea, no. Aquí nada más se adora al diablo y punto. Va a ser una cosa terrible. Va a levantarse contra todo, contra cualquier cosa o persona que sea objeto de adoración. Por supuesto, Dios. Por supuesto, en contra de Cristo. Entonces, nosotros vemos que no solamente va a estar en contra de cualquier cosa que sea objeto de adoración, sino en contra de Dios mismo. Se va a adueñar del templo de Dios, Jerusalén, y en el templo va a hacer que se le adore. En ese lugar en el cual construyó en algún momento Salomón para que se adorara a Dios, ese lugar que fue ya destruido por más de una ocasión, ese templo va a ser levantado nuevamente, pero no para que se adore el único y Dios verdadero, sino para que en ese lugar, en ese templo, se adore a Satanás, se adore al anticristo. Va a ser una cosa terrible. Entonces, eso es precisamente lo que predijo Daniel. Cuando Daniel habla de la abominación desoladora. Recordemos que el Señor Jesucristo también habló de eso y lo encontramos en Mateo capítulo 24, a lo que el Señor Jesucristo se refiere como la abominación desoladora. Continuando en la misma carta de Pablo, en los versículos 5 al 8, dice Pablo: ¿no recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? De la misma manera que Pablo, nosotros también en esta iglesia hemos hablado en algunas ocasiones de este suceso y de algunas cosas que tienen que ver. Continúa Pablo escribiendo y dice: bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Nosotros vemos en esta misma carta que ese algo no es un algo, sino más bien alguien. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Qué es el que ahora lo detiene? Nosotros creemos que antes de que venga el anticristo, tendrá que suceder un evento al cual le llamamos ¿qué? El arrebatamiento. Primeramente tiene que venir el arrebatamiento antes de que venga el anticristo. Entonces, ¿quién detiene al anticristo? El Espíritu Santo de Dios. Primeramente tiene que ser quitado de esta tierra el Espíritu Santo de Dios que habita ¿en quién? En los verdaderos creyentes. Cuando todo creyente sea quitado de esta tierra, entonces el que lo detiene, es decir, el Espíritu Santo, será quitado de en medio. Cuando sea quitado de esta tierra el Espíritu Santo, ¿cuándo se quita? Cuando los creyentes son arrebatados. Hasta entonces, versículo siguiente, versículo 8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. Eso lo veremos después. El malvado vendrá por obra de Satanás. Entonces, ¿quién hará que venga el anticristo? Satanás. Obra de Satanás es el anticristo, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Cuál es el propósito de que el anticristo haga toda clase de milagros, señales y prodigios falsos? Lo que viene a continuación: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Todas las personas que se niegan a amar la verdad, no solamente que se niegan a creer la verdad, sino a amar la verdad, son fácilmente engañados. Al día de hoy vemos a muchas personas
en muchas partes del mundo que se dejan engañar. ¿Por qué? Por milagros. Oye, es que ve a tal lugar porque es muy milagroso, ¿no? Vámonos a un lugar allá por Toluca porque es muy milagroso. Vámonos a otro lugar allá por Oaxaca, ahí por cerquita de la costa, allá, milagroso, muy milagroso. Tú pídele un coche y te lo va a dar. Y oye, y vámonos a otro lugar. Si vas aquí llegando como para Guadalajara, un poquito antes te detienes en una laguna y por ahí hay otro lugar muy milagroso, vamos. Milagros. ¿A la gente qué le gusta? Los milagros, les encantan los milagros. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasó cuando Él dejó de hacer milagros? La gente se fue. Bueno, ya no hay milagros, ya no hay comida gratis, pues vámonos. Vámonos porque no hay comida gratis ni hay milagros. La gente, a mucha gente no le gusta Dios, no le gusta la verdad. Lo que le gustan son los milagros. Y van ahí donde hay milagros. Entonces, nosotros creemos en Dios, haya milagros o no. Y la verdad es que todos los días hay, pero en fin. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. El Señor nos da la verdad, nos muestra la verdad una y otra vez, pero las personas que no quieren creer la verdad, dice el Señor, bueno, pues si no quieres creer la verdad, síguele con tu cotorreo, ¿no? Síguele con la mentira. Pero no solo eso, sino que ¿qué? Que se deleitaron en el mal. ¿Cuántas personas al día de hoy no se deleitan en el mal? ¿Por qué muchas personas no vienen a la Biblia? ¿Por qué no van a la palabra de Dios? ¿Por qué no asisten a una iglesia? ¿Por qué las personas no quieren aceptar a Cristo como Salvador? ¿Por qué las personas no se quieren bautizar? ¿O por qué algunos después de fingir su bautizo siguen sin acercarse a la iglesia? Porque se deleitan en el mal, porque les gusta el mal, porque les encanta, podríamos decir cualquier pecado, borracheras, les encantan las relaciones ilícitas, les encanta todo aquello que Dios aborrece y se deleitan en el mal. No creen en la verdad, sino que se deleitan en el mal. Y entonces eso les lleva a la condenación. Eso les lleva a que fácilmente sean engañados. ¿Por qué? Pues por milagros, por prodigios, por señales falsas. ¿Por qué? Porque ahí está lo que les gusta, lo que quieren, porque escuchan lo que quieren oír. El Señor Jesucristo dice, y lo tenemos registrado en Mateo 24, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es el sacrilegio? El sacrilegio es esa persona sentada en el templo buscando que le adoren, buscando hacer algo que Dios ha dicho que no se tiene que hacer, de lo cual hablaremos en un momento más. Los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. ¿Pero qué? Pero por causa de los elegidos se acortará. Ya antes habíamos hablado de eso. También, no solo a Daniel se le dieron detalles respecto del anticristo, sino al apóstol Juan. Y nosotros encontramos esta revelación que podemos recoger del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Dice la Escritura, entonces vi que del mar subía una bestia. ¿Qué es el mar? Es un titipuchal de gente, ¿verdad? Como cuando tú vas ahí al Metro Zócalo y dices, ay, fui ahí a la feria del libro, pero había un mar de gente. Bueno, pues ese mar es un montonal de gente. De todo el titipuchal de gente del mundo surgirá una bestia. Esa bestia es el anticristo, la cual tenía
la semana pasada hablamos del significado de los cuernos y las cabezas, si ustedes se recuerdan, el cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. La bestia, el anticristo, parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. No nos vamos a detener mucho a este detalle, pero de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, de acuerdo con los teólogos, nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, y no me voy a detener mucho en esto, a diferentes reinos, y cada reino tiene ciertas características similares a la de alguno de estos animales. Fuerza, ferocidad, ganas de destrozar, garras muy fuertes, etcétera. Entonces, cada uno de estos reinos, Babilonia, Medo-Persa, Roma, etcétera, tienen algunas de estas características de estos animales. ¿Y quién le da el poder al anticristo? El dragón. La semana pasada vimos, Apocalipsis 12 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, al cual también se le llama diablo o Satanás. Entonces, el diablo es el que le va a dar el poder al anticristo. El anticristo recibe el poder, ¿por qué? Porque el diablo le da el poder. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sanado. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Entonces nosotros vemos aquí algo bien interesante. Es el anticristo, al cual se le denomina la bestia en Apocalipsis. Les dije al principio que la palabra anti es en lugar de o el imitador. Entonces él imita ¿a quién? A Cristo. Nosotros creemos en lo que nos dice la Escritura y que nos resume Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, que es Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, y luego se apareció a Pablo. Entonces nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados en las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que fue visto por muchos. Nosotros creemos eso. Amén. Y somos salvos por eso. Pero ¿qué es lo que va a hacer el gran imitador? Hacerse pasar por muerto y luego por resucitado. ¿Igual que quién? Que Cristo. El imitador de Cristo se hace pasar por muerto y luego por resucitado. ¿Para qué? Para que el mundo sea fascinado, como nos dice Apocalipsis 13, y lo adoren. Que adoren no solamente a Satanás, sino también al anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser algo sumamente sorprendente para las personas ver a alguien muerto y luego resucitado. ¡Wow! ¿Quién como el anticristo? ¿Quién como la bestia? No hay nadie. Alguien a quien tiene poder sobre la muerte. Bueno, pues hay que adorarlo. Es alguien que se merece adorar. Es lo que las personas creerán en el futuro. A la bestia, continuamos en Apocalipsis 13, se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar, son 3 años y medio, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Hace un momentito nosotros cantábamos, hay un lugar.
Y nosotros alabamos el lugar de Dios, la morada de Dios, la santa ciudad. Pero en aquel tiempo, en el futuro, las personas van a blasfemar en contra del cielo, van a blasfemar en contra de Dios y en contra de los que viven en el cielo, sean los santos o sean los santos seres humanos que en algún momento murieron por la fe en Cristo, o los ángeles blasfemarán contra la morada de Dios, contra el cielo, contra los ángeles, contra los santos, contra Dios mismo. Ups. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. La semana pasada hablamos que el primer jinete del Apocalipsis, ¿quién es? El que viene en un caballo blanco, el anticristo. Lo que inicia precisamente el periodo de la tribulación es que la llegada del anticristo. Entonces viene el anticristo y dice la Escritura que se le permitió o que salió venciendo y para vencer. ¿Salió para vencer a quién? A los creyentes, para matarlos. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, sobre toda. Entonces este será un gobernante ¿qué? Mundial. Todo el mundo será gobernado por Satanás, todo el mundo. A la bestia, o sea, al anticristo, la adorarán todos los habitantes de la tierra. Todos en general no, todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Nosotros, según hemos estudiado, aún en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, habrá personas que no tendrán en el Espíritu Santo de Dios, pero que todavía en ese tiempo van a ser salvados, van a creer en Dios, van a adorar a Dios, aunque a diferencia de nosotros ya no tendrán al Espíritu Santo viviendo en ellos. Entonces, al día de hoy, para nosotros, soportar dificultades, soportar enfermedades, nos es llevadera. ¿Por qué? Porque tenemos al Santo Espíritu, pero para ellos va a ser una cosa bien gacha, bien terrible. No tendrán a esa ayuda perfecta, no tendrán al Santísimo Espíritu. Entonces, este hombre, el anticristo, blasfemará contra Dios, peleará contra los santos, tendrá autoridad en toda la tierra y va a intentar tener un reino para Satanás. Él intentará un reino poderoso, un reino eterno, pero por supuesto no lo hará. Y él intenta hacer exactamente todo, bueno, hará todo lo que es en contra de lo que Dios ha mandado. Entre ellos, nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, empezando el versículo 4, la Biblia nos dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En fin, aquí el Señor da un mandamiento a Moisés, que no se tiene que adorar a nadie que no sea Dios, que tampoco se tiene que hacer ningún tipo de ídolo o figura o estatua o imagen, dibujo, pintura o lo que sea de nada ni de nadie, ni que está en el cielo, nada que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios mismo. ¿Quién más está en el cielo? Los ángeles. ¿Quién más está en el cielo? Todos los santos que han muerto y que creen en Dios. Ahí está Pedro, ahí está Pablo, ahí está María, ahí está Judas, ahí están todos los santos de todos los tiempos. Y el Señor dijo, no te inclines ante ellos ni los adores. Ahí está Moisés también. Ahí está el padre Abraham, ahí están tantos santos. ¿Quién está en la tierra? Los hombres. No se debe adorar a nadie que esté en esta tierra. No se tiene que inclinar nada. Es que no los adoramos, nada más los reverenciamos, pues es lo mismo. No.
te inclines ante ellos. Eso es algo que el Señor dijo, pero que lamentablemente en el pueblo de Israel, y no solamente en el pueblo de Israel, sino en muchas sociedades del mundo han hecho cosas que a Dios le desagradan. Y Dios muestra su desagrado de una manera súper clara a través del profeta Ezequiel. Y dice Dios a través de Ezequiel, encontramos en Ezequiel 14, que dice: uno de los jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. El tener ídolos es una trampa que hace pecar a las personas, y bien fácilmente a lo largo de la historia muchas personas han caído en esa trampa, en la trampa de ponerse una figurita, una estatua, una imagen, un dibujo, una pintura, una foto, lo que sea, para adorarla. Y es una trampa. Y dice el Señor: ¿cómo voy a permitir que me consulten? ¿Cómo voy a permitir que oren, que me hablen? ¿Cómo? Las oraciones de un idólatra no llegan al Padre, son estorbadas. ¿Por qué? Por una trampa, la trampa de la idolatría. Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas por causa de todos esos ídolos malolientes. ¿Cuántas veces no el Señor le dice en esta pequeña porción: ídolos malolientes, apestosos, hediondos, puercos? Un montón de veces. Eso es algo que para el Señor es desagradable. Dice: ay, quítenme esta apeste de aquí, esta hediondez, esta porquería, la idolatría. Pero ¿qué es lo que hará el anticristo? Una imagen. Porque sabe que precisamente es algo que Dios aborrece, porque sabe que precisamente es algo que Dios dijo: esto no se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que ha procurado hacer el enemigo de Dios a lo largo de la historia? Todo lo que Dios no quiere que se haga, a eso es a lo que siempre nos empuja. Y tú puedes decir: bueno, yo no soy idólatra, no tengo ídolos. Más adelante retomaremos aquel libro de Guerra de Dioses, más adelante. Y a lo mejor tus ídolos son tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu casa, en fin, malolientes. Oye, pero está mi casa rechilando de limpia. Pues es un ídolo para Dios y está pestosa, porque es tu ídolo. Aunque le eches salvo y que salvo te salva, no te salva. No te salva de la ira de Dios y de que diga Dios: tu casa para mí es una casa pestosa, porque en vez de adorarme a mí, te quedas ahí refregando tu casa en vez de venir y adorarme porque es domingo. En él, Pablo nos dice en la carta a los Efesios: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, todo verdadero creyente es sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, ¿con qué propósito? Ahí dice: ¿para qué? ¿Para qué tienes el Espíritu Santo? Para alabar la gloria de Dios. Todo verdadero creyente quiere alabar a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios, canta a Dios. Amén. Para eso Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, para alabar la gloria de Dios, para alabar a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros encontramos que
Pedro dice al pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Jesucristo, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo fue acreditado Jesucristo? Por milagros, señales y prodigios. Pero ¿cómo será acreditado el anticristo? Por señales, milagros y prodigios. También acreditado. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Otra bestia. Esta segunda bestia es el falso profeta. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como el diablo. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. De nuevo vamos a la imitación. ¿A dónde te lleva el Espíritu Santo de Dios? A alabar a Cristo, a adorar a Cristo. ¿A dónde llevará en el futuro el falso profeta a las personas de la tierra? A adorar al anticristo. También hacía grandes señales milagrosas, incluso hacer que el fuego caiga del cielo a la tierra a la vista de todos. Con esas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, del anticristo, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. Ay, caray. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que el Señor ordena? No hagan imágenes. ¿Y qué es lo que el falso profeta dice? Hagan imágenes. Hacer una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió, la falsa resurrección, se le permitió infundir vida a la imagen del anticristo, de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Ups. Entonces imagínate una estatua enorme que de pronto dice, adoren al diablo, adórenme a mí. Ah, ¿no me quieren adorar? Mátenlos. Ups. Ups. ¿Qué cosa tan terrible será eso? Además logró que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Ahí tenemos otra imitación. Entonces, vendrá el falso profeta para marcar. ¿Por qué? Bueno, pues, con que Dios marca a los suyos con el Espíritu Santo, yo también los voy a marcar. Nada más que la diferencia es que nosotros somos sellados, marcados con el Espíritu Santo, y los otros serán marcados como animales, ¿verdad? Con esos fierros calientes en la mano o en la frente, con su nombre. Nosotros somos marcados con un nombre, el nombre de Dios, el nombre del único Dios, y ellos serán marcados en el futuro, ¿con quién? Con el nombre del anticristo. Efesios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, en él, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Para eso fuimos sellados, para alabar a Dios. Entonces tenemos aquí como el anticristo se esfuerza, por supuesto, porque Satanás siempre se ha esforzado por querer imitar a Dios. Por supuesto que, aunque lo imite, no deja de ser más que eso, un imitador, el gran imitador. Regresamos al libro de Daniel. Dice la Escritura, ese rey no tomará en cuenta a los dioses. En algunas traducciones, algunos teólogos dicen que en el original dice al Dios de sus antepasados. Entonces, al día de hoy hay un debate respecto a que si el anticristo será judío o será gentil. Francamente eso es intrascendente, nos da igual. Hermanos, a veces
los hermanos inclusive hasta llegan a dividir iglesias por disputas como esta, que si será judío, no, pues yo creo que es gentil, entonces como no creemos lo mismo, uno se va por acá, otro por allá. Hermanos, eso no es trascendente. Francamente, si es judío o si es gentil, da igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué importa? ¿Qué importa si es judío o si es gentil? Si finalmente hará todo lo que es desagradable delante de Dios, y eso es lo único que nos interesa, saber. Y entonces, aquí dice, al Dios de sus antepasados en algunas traducciones. Entonces, es posible, de acuerdo con algunos teólogos, que sea judío, porque si nosotros vemos que en el original dijera al Dios de sus antepasados, ¿quiénes serían sus antepasados? Pues los mismos judíos. Entonces, al no adorar al Dios de los judíos, pues entonces el anticristo sería un judío. Pero para algunos otros teólogos dicen que es más posible que sea un gentil, incluso un europeo, y todavía más posible un romano. ¿Por qué? Porque además de esta parte que nos dice que es extremadamente horrible y tiene una fuerza descomunal, nosotros vemos que el Imperio Romano fue sumamente terrible y más sádico que todos los imperios previos a él. Ahora, la semana anterior les estuve explicando que la mejor manera de entender y de interpretar la Biblia es con la misma Biblia. Entonces, cuando el libro de Daniel nos habla de cuernos, también el mismo libro nos dice qué son. Porque como les he comentado, hay que tener cuidado con de pronto algunos predicadores que empiezan ahí a decir cosas que están totalmente fuera de la Biblia y que no tienen nada que ver. El mismo libro de Daniel nos dice, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá de este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Entonces fácil, no te hagas bolas. Ahí tienes lo que significan las bestias, lo que son los cuernos, ¿sí? Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrotará a los 3 reyes, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Ahí tenemos la tribulación. Después de las 72 grupos de 7, se le quitará vida al príncipe elegido. Y ahora, ¿quién le quitó la vida al príncipe elegido? A Jesucristo, los romanos. Precisamente por eso es que, y no solo eso, sino que en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo. ¿Quién lo destruyó? Los romanos. Precisamente por eso es que algunos teólogos piensan que el anticristo vendrá del imperio romano, porque los romanos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, porque los romanos fueron los que destruyeron a Jerusalén y el templo, y coincide mucho con las predicciones de Daniel, a donde dice en el capítulo 9 que de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra, porque en ese tiempo, en el que Cristo se encarnó, quien gobernaba a la misma preciosa tierra de Jerusalén, pues los romanos. Entonces, ahí tenemos que es posible que sea europeo, inclusive que sea romano, no lo sabemos. Entonces, dice Daniel, escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario y de la rebeldía desoladora de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 1300 días con sus noches, o sea, 3 años y medio.
después se purificará el santuario. Entonces, la abominación desoladora de la cual nos habla Daniel, a la cual se refiere el Señor Jesucristo, es que durante el primer periodo de los primeros 3 años y medio de la tribulación, no va a estar sentado en Jerusalén el anticristo hasta después de esa segunda mitad, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos ahí esa cosa bien terrible. Continúa Daniel diciendo en el capítulo 8, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Es precisamente a lo que Pablo se refiere en la carta a los tesalonicenses cuando dice que el Señor Jesucristo destruirá al enemigo con el resplandor de su venida, es decir, no necesita que ningún ser humano le ayude. Él puede solo con el anticristo y le sobra. El poder de Cristo es muy superior al de el anticristo. Entonces, en el año 167 aproximadamente antes de Cristo se instituyó la adoración a Zeus en Jerusalén y muchas personas sacrificaban cerdos en el templo. Entonces también a eso se le atribuye esta parte que en alguna ocasión les comenté de que era algo totalmente abominable. El sacrificio de un cerdo en el templo viene por la adoración de Zeus en Jerusalén, en la ciudad santa. Esto pues es una cuestión histórica y parece que a Daniel se le dejó saber que vendrían todas estas cosas terribles. Entonces, aunque este ser es espantoso, es poderoso y tiene un gobierno que ni siquiera es el gobierno de un país, sino, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, es el gobierno mundial. Todo el mundo le obedece al anticristo en el futuro. No por ello será más grande y más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Príncipe de los Príncipes. Entonces, el Señor Jesucristo va a tomar, como nos dice el mismo libro del Apocalipsis, a la bestia, o sea, al anticristo, al falso profeta, y los lanzará al lago de fuego. Apocalipsis 16 nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, por supuesto, engañará no solamente a personas comunes, a personas simples, sino a personas poderosas, a reyes. ¿Por qué? Por los milagros, por las señales, por los prodigios y por supuesto por todos los beneficios económicos que les dará, como ya vimos anteriormente. Al hacerlos gobernantes, al darles tierras, al darles poder, pues ahí van todos detrás de él. ¿Por qué? Pues así es la política, ¿no? Todo el mundo quiere su hueso y si el hueso trae carne, pues mejor, ¿no? Son unos chamorritos. Entonces, pues a la gente le han encantado los chamorros a lo largo del tiempo
Y a aquellos pues también les encantará aquel hueso que les van a lanzar con carne, y por lo tanto adorarán al diablo, al anticristo, y estarán totalmente dispuestos a enfrentar a Cristo Jesús, Señor nuestro, en el futuro. Pero pues más adelante, como lo veremos en otra predicación, vendrá su destrucción. Muy bien, pues espero que el día de hoy les haya sido de utilidad, de aprendizaje. Entonces, así de rápido, de bien breve, tenemos 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en los cuales nosotros creemos que son 3 personas, un solo Dios, y tenemos que en el futuro se revelarán Satanás, el anticristo, al cual también se le llama la bestia, al cual también se le llama el inicuo, el hombre de pecado, y tenemos al falso profeta. El falso profeta es también un hombre que va a llevar a las personas a adorar al anticristo o la bestia y adorar a Satanás, pero que a pesar de todo su poder, que llegará a ser mundial, nunca, pero nunca será equiparable con el poder del Todopoderoso, que destruirá. ¿Y cómo es que las personas serán engañadas al final de los tiempos? Igual que hoy, con milagros, con señales, con prodigios, dándoles a las personas lo que quieren, endulzándoles el oído, engañando, mintiendo. Porque a las personas les encanta la mentira, les gusta creer en ciertas cosas, pero de pronto, cuando les dices la verdad, pues no les cae bien, ¿verdad? Si les dices, deja de hacer esto, no les caes bien. Deja de hacer aquello, no les caes bien. No adores esta figura o estatua, no les caes bien. Porque a las personas, ¿qué les gusta que les digas? Pues que Santo Claus existe, que los Reyes Magos existen y que traen regalos, que puedes poner una figurita de cabeza y vas a tener novio, que le puedes poner a una figurita de marihuana su cigarro para que te vaya bien, que puedes andar con una estatuita verde así caminando para que sigas robando y ladroneando, y les gusta que les digas eso. Les gusta también que les digas, yo declaro que la pandemia se va a acabar el día de mañana, hace 2 años, ¿verdad? Porque les gusta que les digas eso. Engaños, prodigios mentirosos, falsos milagros, pero no les digas la verdad porque ya no te quieren ver. Y agarran de pretexto a cualquiera, ¿verdad? Empezando por el pastor. Es que ese pastor no me cae bien. Bueno, no, pues es que ahí va Hugo, por eso no voy. No, ahí va Mauricio, no, pues no voy. Ah, ya, pero Mauricio ya no viene. No, pero de todas maneras no voy porque ahí va Liz y no me cae bien. No, ahí toca Daniel, entonces ahí no voy. Ahí va Laura, no, hombre, Laura me cae re mal, entonces por eso no voy. Entonces, cualquiera de nosotros es un pretexto para no venir a la iglesia. Pero la pregunta es, ok, pones de pretexto a esas personas, pero ¿y tu vida cómo está? ¿Y tú ves la vida de todas esas personas que se alejan de Dios, que se alejan de la palabra de Dios y que se alejan de la iglesia, y ves en ellos, pues los pecados de los cuales Dios nos sacó, ¿verdad? Borracheras, relaciones ilícitas, relaciones incorrectas, robos, etcétera, todo lo que tú ya sabes, que para qué te digo. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos dejas saber a través de tu palabra que tú nos librarás de este hombre de pecado, de maldad, pero también, Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas que debemos estar libres de contaminación, que nos tenemos que seguir santificando, que no nos debemos dejar creer y engañar por personas que al día de hoy siguen haciendo milagros engañosos, que tenemos que ser valientes para hablar con nuestros amigos, familiares, vecinos, seres queridos, para animarles, insistirles en que dejen todos esos ídolos malolientes, que se dejen engañar por milagros falsos,
por prodigios mentirosos. Que seamos valientes para enfrentar a las personas, pero sobre todo enfrentarnos a nosotros, con todas aquellas cosas que son desagradables delante de Dios, y que dejemos a un lado de pecar, porque has puesto todas estas cosas en tu divina palabra para que no solo aquellos, sino nosotros dejemos de hacer todo aquello que te desagrada, que hagamos tu voluntad en este mundo. Entre tanto esperamos la gloriosa venida de Cristo Jesús. Entre tanto esperamos el arrebatamiento en el cual nos llevarás a tu gloriosa presencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que aprendimos el día de hoy o por lo que repasamos el día de hoy. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Amén.